Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. Abrimos nuestro informativo con la noticia nacional del día. El ministro de Exteriores Álvarez ha comparecido ante una rueda de prensa convocada esta misma mañana para informar sobre la disposición de España de participar en el juicio del Tribunal Internacional Constitucional contra Israel por genocidio en Gaza. Pasamos a comentar la amenaza que Putin ha hecho a Alemania y Europa debido al permiso germano a Ucrania para usar sus armas contra territorios rusos. Putin ha comentado que podría armar países que tengan alcance a Europa. Hoy comienzan oficialmente las elecciones europeas, con los Países Bajos como el estado más madrugador. Irlanda comenzará mañana y el resto de países tendrán los comicios durante el fin de semana. En España, por ejemplo, serán el domingo día 9. Comenzamos. El presidente estadounidense Joe Biden llega a Normandía para asistir junto a otros líderes mundiales al aniversario del Día D. Los colegios electorales abren sus puertas en los Países Bajos en el inicio de los 4 días de votación en los comicios parlamentarios de la UE. La economía, la gran ausente en la campaña electoral a las elecciones europeas, pese a ser uno de los principales problemas para los españoles. La primera ministra italiana Giorgia Meloni viajó a Albania para agradecer al país la acogida de solicitantes de asilo mientras Italia tramita sus peticiones. Al menos 30 personas, entre ellas 5 niños, han muerto en un ataque aéreo israelí contra una escuela convertida en refugio en el centro de la Franja de Gaza, según han anunciado las autoridades sanitarias locales. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que el centro educativo era utilizado por Hamás y la Yihad Islámica como centro de operaciones, pero todavía no se han presentado pruebas reales de ello. Las escuelas gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA, han funcionado como refugios desde el comienzo de la guerra, que ha provocado que la mayor parte de los 2,3 millones de habitantes del territorio hayan tenido que desplazarse. El ataque se produjo después de que el ejército israelí anunciara nuevas operaciones aéreas y terrestres en el centro de Gaza. Mientras, el gobierno de Estados Unidos presiona a Israel y Hamás para que acepten su propuesta de alto el fuego en 3 fases, que supondría el fin definitivo de los combates, la liberación de los rehenes que quedan en la Franja de Gaza y una gran llegada de ayuda humanitaria al territorio. Pese a la presión, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha resistido hasta ahora a los llamamientos de Estados Unidos, ya que teme que aceptar el acuerdo provoque la caída de su ejecutivo. Vladimir Putin advirtió a Alemania de que el uso de sus armas por parte de Ucrania para atacar dentro de Rusia supondría un paso peligroso. Ante altos directivos de agencias de noticias internacionales, el presidente ruso declaró que Moscú podría, a su vez, proporcionar armas de largo alcance a otros países para atacar objetivos occidentales. Finalmente, tales acciones ya han alcanzado el más alto grado de degradación. Destruirán por completo las relaciones internacionales y socavarán la seguridad internacional. Si vemos que estos países están siendo arrastrados a una guerra contra nosotros y participan de forma directa en la guerra contra la Federación Rusa, nos reservamos el derecho de actuar de la misma manera. En general, este es un camino hacia problemas muy graves. Alemania se unió recientemente a Estados Unidos para autorizar a Ucrania a atacar algunos objetivos en suelo ruso con las armas de largo alcance que están suministrando a Kiev. Putin duda del interés por Ucrania. En Estados Unidos nadie está interesado en Ucrania. Están interesados en la grandeza de los Estados Unidos, que no lucha por Ucrania ni por el pueblo ucraniano, sino por su propia grandeza, por su liderazgo en el mundo. De ninguna manera quieren permitir ningún tipo de éxito para Rusia, precisamente porque creen que en este caso el liderazgo de Estados Unidos será dañado. Este es el objetivo de lo que está haciendo Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado a Normandía para asistir a las ceremonias que conmemoran los 80 años del Día D.
El 6 de junio de 1944, al amanecer, las fuerzas aliadas iniciaron la mayor operación anfibia de la historia militar, abriendo un nuevo frente que aceleró significativamente la caída de Hitler. Biden inició su visita rindiendo homenaje a los caídos en el cementerio estadounidense de Colville-sur-Mer. A él se unirán otros líderes mundiales, incluido el primer ministro británico Rishi Sunak, así como veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, que también formó parte de las fuerzas aliadas en la guerra, no fue invitada por el país anfitrión, Francia. En cambio, allí sí estará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las ceremonias del día D se llevan a cabo en el contexto de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Se espera que Biden tranquilice a Zelensky sobre los compromisos militares de Estados Unidos mientras las fuerzas de Kiev atraviesan la fase más dura de la guerra hasta el momento. Se ha alzado el telón de las elecciones al Parlamento Europeo. Las votaciones, que tienen lugar a lo largo de 4 días, han comenzado este jueves en los Países Bajos y culminarán el domingo en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. España es uno de los países del bloque comunitario en el que los votantes están llamados a acudir a su cita con las urnas el domingo. Las elecciones se celebran cada 5 años y son los mayores comicios transnacionales del mundo. Estas son las 10º elecciones a la Eurocámara en la historia de la UE y las primeras después de que se consumara el Brexit. En estas elecciones europeas de 2024, los votantes eligen un total de 720 eurodiputados tras los cambios que trajo consigo la salida del Reino Unido de la UE. Los países más pequeños tienen menos eurodiputados que los grandes, por ello, los legisladores de naciones más grandes representan a un mayor número de personas que sus homólogos de naciones más pequeñas. El número mínimo de escaños por país es 6 y el máximo es 96. En el caso de España, los electores van a elegir a los 61 políticos que velarán por sus intereses en el órgano legislativo de elección directa de la Unión Europea. Cuando sean elegidos, los eurodiputados no se organizarán por nacionalidades, sino por afiliación política. La mayoría de ellos formará parte de los grupos políticos del Parlamento Europeo. Hasta el momento hay 7 grupos diferentes. El Partido Popular Europeo y el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas son los más numerosos en la Eurocámara. Les sigue, con varias decenas de escaños menos, el Grupo Renovar Europa. Algunos eurodiputados no se sientan con grupos políticos y se les conoce como diputados no inscritos. En función de los resultados electorales, los grupos políticos tendrán que negociar los altos cargos de las instituciones de la UE. El presidente del Parlamento Europeo es elegido por los eurodiputados, que también tienen que dar su aprobación a la persona que va a presidir la Comisión Europea, así como a los comisarios europeos. Los Estados miembros no pueden publicar los resultados de las elecciones hasta después del cierre de las urnas en el país cuyos electores sean los últimos en votar el domingo 9 de junio de 2024. Último debate en los Países Bajos antes de las elecciones europeas. Una de las principales preguntas a los líderes políticos fue: ¿qué hace falta para que Europa sea más segura? Lo que quiero es que podamos ser libres y estar seguros en los Países Bajos. Para eso necesitamos una Europa fuerte. Una Europa que sea fuerte y que pueda protegernos de Putin. En este momento, hombres y mujeres luchan a 2000 kilómetros de aquí, no solamente por su libertad y seguridad, sino también por las nuestras. Así que tenemos que apoyar a la gente en Ucrania para que ganen ellos y no Putin. El PVV apoya a Ucrania en su batalla contra el agresor ruso. Ya lo dijimos en nuestro programa electoral y está incluido en nuestro acuerdo principal. Posiblemente a largo plazo, Rusia suponga un problema de seguridad.
Sin embargo, en lo que a mí respecta, la Unión Europea no es piedra angular de nuestra política de seguridad, sino la OTAN. Tenemos que garantizar nuestra seguridad a través de la OTAN. Hay que asegurarse de que los miembros de la OTAN son tan fuertes como sea posible. Es muy importante trabajar juntos cuando se trata de seguridad. Juntos somos más fuertes. El SP está sin duda a favor de ello. Sin embargo, hace falta más. Es importante que si no quieres la guerra, no la empieces tú mismo. Me refiero, por ejemplo, a la guerra de Irak o la de Afganistán, donde otras partes después estuvieron de acuerdo con el SP. No deberíamos haber empezado esto y no hizo al mundo más seguro. El domingo serán 66 millones los votantes que podrán ejercer su derecho en Alemania para elegir representantes al Parlamento Europeo. Unos eurodiputados que darán forma a las leyes que afectarán a millones de personas durante los próximos 5 años. ¿Se cumplirá el pronóstico de una Unión Europea que se desliza hacia un futuro de extrema derecha? Las elecciones me parecen muy importantes. Soy una europea convencida. He experimentado y vivido muchas ventajas. La libertad de circulación, la amistad entre distintos países. Soy hija de la posguerra. Me parece una organización importante, a pesar de todas las dificultades que veo. En las últimas elecciones europeas de 2019, el 61% de los electores de Alemania emitieron su voto. Esto significa que el 39% de abstención podría haber influido fácilmente en las políticas futuras durante la próxima media década. Es muy importante. Puede ser una esperanza para todo el mundo. Y creo que el Parlamento Europeo debería tener aún más derechos y poder. Y realmente espero que tengamos una muy buena participación electoral. Según una encuesta de este miércoles, tan solo el 57% de los jóvenes de entre 16 y 25 años aseguran que votarán en las próximas elecciones. Un marcado contraste con 2019, que tuvo la mayor participación de electores jóvenes. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, Europa está a punto de decidir su futuro para la próxima media década. En un contexto de carestía, decisiones como las medidas contra el cambio climático y el apoyo a Ucrania podrían cambiar el curso de la democracia. Liv Stroud, en Berlín, for Euronews. Los partidos de extrema derecha se preparan para superar su fragmentación política. Alternativa para Alemania necesitará una nueva familia parlamentaria de la UE tras su expulsión del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia, según prevé el centro de encuestas de Euronews. Otros partidos podrían verse tentados a unirse al grupo de extrema derecha alternativa. El número de partidos de extrema derecha está en vías de radicalización, lo que significa que no creo que se junten todos después de las elecciones. Más bien veremos no uno, sino 3 en lugar de 2 grupos políticos. Esa también es la razón por la que Marine Le Pen recientemente precisó que quería tener una línea clara, una distancia clara con respecto a Alternativa para Alemania. Según la superencuesta de Euronews, dado que se necesitan al menos 23 eurodiputados de al menos 7 Estados miembros diferentes, el margen de error es prácticamente nulo gracias al respaldo de 15 escaños potenciales de Alternativa para Alemania. Ya se están realizando llamadas y consultas. El partido político búlgaro Renacimiento contactó a los líderes de Alternativa para Alemania tras su expulsión de Identidad y Democracia, según el centro de encuestas de Euronews. Además de Alternativa para Alemania, también hay proyecciones sobre los eurodiputados de Polonia, Lituania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia. El punto en común entre estos partidos inconformistas podría ser su enfoque político prorruso, ya que la cuestión ucraniana será uno de los temas más relevantes para la próxima legislatura de la UE. Carlos Moreno, más conocido como el rey de la sandía, se hizo popular en España cuando la inflación galopaba al 15%, pero casi 2 años después, su supermercado low cost sigue atrayendo a decenas de españoles pese a la reciente moderación de los precios. Si es que no ganan lo suficiente, entonces por eso hay que ir bajando los precios cada vez más.
España es una de las economías europeas que más crecen, pero muchos españoles sienten aún el impacto del aumento de los costes de vida. A ver, ahora como están las cosas no alcanzan. Te quieres buscar un piso de alquiler y no puedes. Solo tienes que ver en el supermercado un litro de aceite a 10 euros y es para echarte las manos a la cabeza. Los últimos datos de actividad muestran las cifras de paro más bajas en 16 años. En España hay ahora mismo más de 21 millones de personas empleadas. En España hay más gente trabajando que nunca y pese a que la mayoría de los españoles aseguran que su situación es mejor que antes, la economía continúa siendo la principal preocupación de los españoles. La disonancia entre la marcha de la economía personal y familiar puede tener relación con la incertidumbre geopolítica. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado una ruptura de cadena de suministros, hemos pasado una guerra en suelo europeo en la que todavía estamos y ahora tenemos unas elecciones europeas que son más decisivas que nunca, yo diría, y yo creo que eso a nadie se le escapa. Pese a los buenos datos de empleo, la inflación continúa lastrando las perspectivas económicas de los españoles. En España, hasta el año pasado, hubo una moderación salarial bastante considerable que precisamente estaba destinada a mantener los salarios en niveles moderados para que la inflación no subiera más. Y mientras que la inflación se modera, sí se percibe que hay una pérdida de poder adquisitivo. Pero pese a ser la principal preocupación de los españoles, la economía apenas ha entrado en la campaña electoral. Pero yo creo que sí está presente en la demanda política, ¿no? en la mente del votante. Yo creo que en las conversaciones entre la demanda, las conversaciones entre las familias, los bares, ahí sí la economía sí ha estado presente. Entonces la oferta política en su conjunto debería plantearse si no debería meterlo más en las conversaciones y en lo que plantea. Más allá del choque entre bloques de izquierda y derecha que ha dominado la campaña, los ciudadanos seguirán probablemente votando con el bolsillo, porque como dice el viejo lema que llevó a Bill Clinton a la Casa Blanca, todo es economía. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajó a Albania para agradecer a sus gobernantes la acogida de solicitantes de asilo mientras Italia tramita sus peticiones y para visitar los centros de inmigrantes que, según dijo, estarán listos en agosto. La política italiana negó que su viaje fuera una parada de campaña en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo. Meloni y el primer ministro albanés, Edi Rama, firmaron en noviembre un acuerdo de 5 años por el que Albania se comprometía a acoger hasta 3.000 inmigrantes. Italia es uno de los principales países de llegada de los migrantes que intentan entrar en Europa, ya que es uno de los puntos finales de la llamada Ruta del Mediterráneo Central desde el norte de África. Albania no es miembro de la UE y la idea de enviar a los solicitantes de asilo fuera del bloque comunitario es controvertida. Los 2 centros de tramitación de asilo albaneses costarán a Italia 670 millones de euros en 5 años. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Para terminar, os dejamos con un vídeo no comment en el que podremos ver un accidente de tren. En República Checa han chocado frontalmente 2 trenes y ello ha dejado 4 muertos y varias decenas de heridos. Un saludo y tengan un buen día.